Luces, cámara, acción. Buenos días, amigos de Pensamiento es Vida. Claudita, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Choy, ¿bien y tú? Bien, gracias a Dios, tenemos este gusto de saludarlos. Ahora tenemos un tema muy importante, compañeros, aprovechando que estamos aquí en la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia al sur de la Ciudad de México, que nos abre las puertas. Queremos mencionar por qué es importante la carrera de Derecho, por qué incluso las personas que nos ven, los jóvenes que nos ven, pueden optar por estudiar la carrera de Derecho y, bueno, si pudieran estudiar en la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia, pues todavía mejor. Ya veremos qué ventajas tiene estudiar en la escuela, pero vamos a ver por qué es importante estudiar la carrera de Derecho. Miren, jóvenes, para todos los que les gustan las ciencias sociales, porque las ciencias sociales son muy amplias, Claudita, pueden ser sociología, relaciones internacionales, historia, ¿no? Todos los que les gusta cómo se organizan las sociedades. Desde nuestro punto de vista, la carrera de Derecho es una muy buena carrera para estudiar todo eso. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia Derecho, tiene, además de estas posibilidades de conocer cómo se organizan las sociedades actualmente y en la historia, también tiene la ventaja de que pueden trabajar en muchas cosas, ¿no? A ver, Chuy, una pregunta, ya que estamos hablando aquí de esto, ¿tú por qué estudiaste Derecho? Déjame decirte, mira, primero lo que te queremos decir para motivar a la gente a que estudie Derecho es, porque hay muchos que dicen, yo quiero estudiar Relaciones Internacionales, ¿no? Yo quiero estudiar Sociología. La ventaja de estudiar Derecho es que además de que puedes conocer eso, puedes hacer cosas que alguien que estudió Relaciones Internacionales no puede hacer. Por ejemplo, hay actividades reservadas para los abogados, ¿como cuáles? Ser juez. Una persona que estudió Relaciones Internacionales no puede ser juez. Un abogado puede después hacer una especialidad en Relaciones Internacionales y ser juez. Una persona que estudió Sociología no puede litigar, no puede ser juez, no puede ser notario, no puede ser juez internacional, no puede ser corredor público. Hay muchas actividades que están reservadas a los notarios. Un poder completo de la organización constitucional de los países está reservada a abogados, que es el Poder Judicial. En el Poder Judicial todos son jueces y todo es un poder, totalmente ese poder de la Federación y de los estados locales, reservado a puros abogados. Ahora, en el área legislativa, en el organismo legislativo, también deben de tener, si no abogados, debe de haber abogados porque hay una técnica para legislar, no cualquiera puede legislar. No cualquier persona, aunque seas diputado o senador, no puedes tú llegar a meterle ahí la mano a la ley. Todo está orgánicamente estructurado, hay una estructura, no puedes tú meter. Necesitas un abogado, necesitas un técnico, necesitas técnica jurídica para saber que una ley posterior va a derogar a una anterior, que una ley especial va a derogar a una general. Y conocimiento de las leyes, obviamente. Y conocimiento de la técnica, sobre todo de la técnica jurídica, ¿no? De conflicto de leyes, tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? Entonces, necesitas un abogado. Y si hablamos del Poder Ejecutivo, pues la mayoría de los presidentes en México que han sido ya civiles, porque mucho tiempo fueron generales, muchos de ellos han sido abogados. Ha habido unos cuantos que no han sido abogados, pero la mayoría han sido abogados. ¿Y por qué es importante la carrera de Derecho, Claudita? Porque vivimos en un Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir que sea un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho es que todo está organizado por leyes, por normas. El tráfico está organizado por normas, el matrimonio está organizado por normas, las escuelas están organizadas por normas, las relaciones entre Estados se regulan también por tratados internacionales, que son normas también jurídicas a nivel internacional. Todos los tratados de comercio son normas jurídicas, entonces son estados de derecho. ¿Qué quiere decir que sea un estado de derecho? Quiere decir que en un estado de derecho las autoridades pueden hacer todo lo que les está expresamente permitido y los particulares podemos hacer todo lo que no nos está prohibido u ordenado, ¿no? Entonces, todo está regulado por el derecho. Entonces es muy importante la carrera de Derecho y es muy versátil porque puedes conocer de la sociedad, puedes conocer de todo. Tú me preguntabas por qué estudié yo Derecho. A mí me gustan las ciencias sociales, o sea, me gusta la sociedad, me encanta el ser humano. Quisiera ser, o me gustaría que me reconocieran como humanista. Me gustan los fenómenos sociales, me gusta conocer a la gente, me gusta saber qué piensan, me encanta. Hay cosas que no puedo yo vivir
pero que a través del estudio del derecho los podemos conocer. Por ejemplo, cómo se organiza un ejido, ¿no? O cómo se organiza una empresa, una organización, cómo se relacionan los estados. En el estudio del derecho puedes ver todo eso de fondo, porque es el fondo de las leyes. Además, la ventaja que le da al estudio del derecho es que los jóvenes que estudian derecho ahora pueden armar las normas, pueden establecer las nuevas normas jurídicas que puedan regular la vida en sociedad en el futuro. Regular un nuevo régimen matrimonial, por ejemplo, que esté en crisis. Pueden transformar la sociedad. Transformar la sociedad, como bien dices. ¿Tú por qué estudiaste derecho, Claudia? Yo fíjate que desde muy chiquita tenía un sentido de justicia muy importante. Y además, es muy importante eso que dices, la búsqueda de la justicia. Y además era como muy protectora de los que sufrían. Como en la escuela la niña buleada, la niña lastimada, la niña a la que todo el mundo molestaba, yo la defendía. O sea, siempre tenía como un espíritu muy protector, muy cuidador de los débiles. Me importaba mucho la justicia, me importaban mucho los valores. Hay un autor, si me permites que te interrumpa, hay un autor, no me acuerdo ahorita su nombre, pero tiene una frase que me gusta mucho, dice: así como en un sistema de creencias lo más importante es la verdad, para una sociedad, para que pueda vivir en armonía, lo más importante es la justicia. Donde hay injusticia no va a haber paz nunca, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el otro día viendo la historia mucha historia, por ejemplo, de la población afroamericana en Estados Unidos, cuando viene una sentencia para un afroamericano que es golpeado 56 veces con un bat por 4 policías. Lo filman, lo someten a juicio y el juez deja libre a los policías. Y está grabado, 56 batazos le dieron a este afroamericano, se llama Rodney King, y es muy famoso, y la sentencia fue tan injusta porque los dejan libres que se armaron unos grandes disturbios en Los Ángeles y que fue motivo necesario para hacer algunas reformas en favor de la población afroamericana, ¿no? Entonces, eso es lo que tú dices. Y además te quiero decir algo súper importante, que yo me la he vivido estudiando toda la vida, muchos temas de desarrollo humano, de violencia, de mediación, de negociación, pero creo que me siento muy orgullosa de ser abogada porque además el ser abogado nos da poder. Y un poder que si lo usamos de forma positiva, de forma proactiva, para el bien de la comunidad, es muy sanador. Es muy importante, si tú tienes vocación humanista, pues la carrera de Derecho es una muy buena opción. Es muy versátil. Por ejemplo, puedes dedicarte al área civil, al área familiar, al área mercantil, al área corporativa, puedes ser notario, puedes ser corredor público, puedes ser juez. Hoy muy importante la mediación. Puedes dedicarte a la mediación, al arbitraje. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Hay abogados ambientalistas, hay abogados en la administración pública. Como decíamos, muchos presidentes han sido abogados. ¿Por qué? Porque conocen y hoy el más mecanismo. Que nunca creo que se tiene que reivindicar al abogado. Tenemos que cambiar de actitud, tenemos que cambiar hasta nuestro prestigio. Esa es un poco la idea de la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia. Salvar nuestro honor. ¿Qué tipo de abogados queremos? Primero, como escuela formar, y después, ¿qué tipo de abogados queremos ser? Con esta pandemia que está sucediendo, tenemos que reinventarnos y tener un nuevo perfil de abogado. Un abogado conciliador, un abogado que abogue por la paz. Quiero decirte, por ejemplo, Claudita, ahorita, ¿quiénes han sido algunos personajes importantes en la historia que han sido abogados? Porque mucha gente a lo mejor no lo sabe. Mahatma Gandhi, por ejemplo. Mahatma Gandhi, por ejemplo, Gandhi era un abogado, era un indio, pero estudió Derecho en una de las escuelas más prestigiosas de Londres. Y entonces esos conocimientos de Derecho le permitían a él notar las injusticias que sufrían, tanto en la India como en Sudáfrica, y defender los derechos de los indios, ¿no? Entonces, y logró algo extraordinario que fue justamente la independencia de la India, ¿no? Y un punto muy importante que fue a través de un movimiento pacifista. Fue muy revolucionario porque él estableció un método, una técnica, una vía política que era la no violencia. Además de todo, él era muy inteligente, no había manera que por la fuerza se lo opusiera al Imperio Británico, pero eran
miles de millones de personas que si desobedecían al Imperio Británico se iban a tener que ir. Otro ejemplo de un abogado muy prestigioso y que a lo mejor las personas no conocen que era abogado fue, por ejemplo, Nelson Mandela. Nelson Mandela fue una de las grandes personalidades de la historia, es un ícono de la historia. Estuvo 27 años preso en la cárcel, desde 1962 a 1990, por estar en contra de este régimen de segregación racial, ¿no? Quiero aprovechar y decir una frase de Nelson Mandela, Ajá. que tiene mucho que ver con lo que estamos platicando, que es: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Muy bien, efectivamente, y además fue Premio Nobel de la Paz y llegó a ser presidente de Sudáfrica, fue el primer presidente de Sudáfrica de color, ¿no? En su propio país. Entonces, y es un ejemplo también de perseverancia. Imagínate 27 años en la cárcel, es como para volverte loco. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos a otro gran personaje de la historia que fue abogado, Barack Obama. Barack Obama, que es el primer presidente de los Estados Unidos de origen afroamericano, en llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Se dice muy fácil, pero si vemos la historia de la población afroamericana en Estados Unidos es terrible, es terrible. Discriminación. Cómo los secuestraban en el África, secuestraban a las familias completas. Luego llegaban aquí en unos barcos que se llamaban tumberos, porque venían como en unas tumbas, como en tumbas venían apilados. Llegaban aquí, imagínate tú, compañero, que los vendían por separado, al papá y a la hija, o al papá y a la mamá por separado. ¿Y saben qué hacían cuando el papá iba a buscar a su hija? ¿Sabes qué hacían? Cuando el papá se escapaba para ir a buscar a su hija, Lo mataban. le cortaban esta parte del pie, los dedos del pie, para que no pudiera volver a correr. Los mutilaban, ¿no? No, Y así fue la historia de la población afroamericana. Así es que el éxito de Barack Obama de llegar a la presidencia fue un momento verdaderamente extraordinario, fantástico, que celebramos en todo el mundo. A mí en lo personal me dio muchísimo gusto que llegara Barack Obama, un presidente extraordinario que incluso sí tuvo muchos cambios en el mundo, apaciguó al mundo entero porque estábamos al borde de muchos conflictos internacionales por el antecesor presidente Bush, que se había ido unilateralmente a atacar a Irak sin el apoyo de las Naciones Unidas, ¿no? Y había establecido un nuevo principio en Estados Unidos que se conoce como la guerra preventiva, donde ellos decían, la teoría de Bush era: yo no voy a esperar a que me ataquen, porque un ataque va a ser un hongo en la ciudad de Nueva York, no puedo esperar eso, tengo que prevenirlo y yo voy a atacar antes. No. ¿Te fijas lo subjetivo que era, el peligro que eso implicaba? Y Barack Obama logró apaciguar a todos, también recibió el Premio Nobel de la Paz y fue una cosa muy buena. Quiero mencionar a las mujeres. La primera mujer abogada se llama Sarmisa Vilcescu y es rumana. Ella fue la primera mujer abogada en la Universidad de París y también obtuvo el primer doctorado como mujer y obviamente defendió muchísimo los derechos de las mujeres. En su tesis doctoral establecía los derechos de la mujer casada, ¿no? Y ella defendió mucho los derechos de la mujer para que pudieran estudiar, porque el estudio era una forma de trascender y de mejorar en la vida. Entonces fue una mujer en 1890 que fue la primera mujer abogada, la primera mujer doctorada en Derecho y que vale la pena mencionarla. Otra mujer muy importante, Claudia, es Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, que fue primer ministra británica, la que se conoce como la Dama de Hierro, no tan vista, también vista por muchos porque fue muy dura. Incluso ella fue una de las que estableció el sistema que hoy parece ser que está haciendo bien a su fin, porque ella, junto con Ronald Reagan, estableció el neoliberalismo en el mundo. Entonces fue muy fuerte con los sectores sociales, ¿no? Y en México también tenemos ejemplos de abogados que han sido muy importantes, Claudita. Por ejemplo, otros abogados importantes por ejemplo, tenemos a René Samuel Cassin, que es francés, y que, fíjense nada más, compañeros, qué trascendencia puede tener un abogado. Él fue el que redactó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es el fundamento principal de toda la cuestión de derechos humanos. Los derechos humanos nacen como los conocemos. Ha habido siempre defensa de derechos humanos, pero realmente como los conocemos es después
de la terrible situación que pasó en el Holocausto, con la matanza del pueblo judío a manos de los nazis. Entonces nace un verdadero movimiento de derechos humanos donde dice, a ver, el Estado, tú estás para proteger a la gente, no puedes hacer eso. Y nace necesariamente en un ambiente internacional, ¿no? Y este abogado fue el redactor. Imagínate qué importante función para un abogado ser el redactor de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. También quisiera mencionar en este momento, por ejemplo, aún en México, aún que además de todo no nada más conocía de leyes, sino que fue escribano en Santo Domingo, aprovechando que esta escuela está auspiciada por notarios, compañeros, por nuestro gran personaje Hernán Cortés. Hernán Cortés era escribano en Santo Domingo, pero era tan inquieto que se lanzó después a la conquista de México. Es un personaje que tiene muchas aristas. Como dice Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad, a Octavio Paz puedes odiarlo, pero no puedes dejar de admirarlo. Imagínate tú que con Elliot y 300 españoles vienen y conquistan un territorio con millones de indígenas, ¿no? Es una aventura extraordinaria, Me llama la atención y viene a colación porque en realidad la conquista de México era la búsqueda de una ruta española para alcanzar a las Indias Orientales. Sí, no venían a conquistar. No venían a conquistar, venían a buscar una ruta, esto es un paréntesis, venían a una ruta nueva porque había la ruta de la seda, ¿no? Había la ruta portuguesa, que era la que tenían los portugueses, que era rodear por la parte de abajo de África, ¿no? Pero la ruta española era darle la vuelta al mundo. Viene a colación porque ahora mismo estamos a punto de reanudar el restablecimiento del tren transísmico que se quiere operar. Entonces, vale la pena mencionarlo porque qué antiguo es ese proyecto, ¿no? Qué antiguo es, desde el descubrimiento de América se quería llegar a las Indias Orientales. ¿A dónde? A China, se quería llegar a China, ¿no? Y a todo ese mercado que sigue siendo todavía hoy el centro manufacturero del mundo, que puede cambiar con esto. Por último, Claudia, yo quisiera mencionar una abogada también muy importante mexicana, que estamos muy orgullosos de ella, que es la ministra Olga Sánchez Cordero, ¿no? La ministra Sánchez Cordero es una abogada de la Universidad Nacional. La primera notaria en México. La primera notaria de la Ciudad de México, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ministra de la Suprema Corte, constituyente, fue la que redactó junto con otros constituyentes la Constitución Política de la Ciudad de México, senadora de la República y actualmente ocupa el segundo cargo en importancia en el país, que es la Secretaría de Gobernación, y es una mujer que ha defendido toda su vida y con toda su fuerza a los movimientos de las mujeres. Entonces, compañeros, los queremos exhortar a todos ustedes a que se unan al estudio de la carrera de Derecho, porque pueden ser personas muy importantes que puedan lograr hacer muchos cambios para bien en este país. Por supuesto, en la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia es una gran opción, es una escuela de alto rendimiento y de muy bajo costo, ¿no? Y que tiene esa intención, formar unos nuevos abogados, pero será tema ya de otra plática porque ya se nos hizo muy largo. Claudita, ¿algo más que quieras agregar? Ya no te dejé hablar, perdón. Muchas gracias, compañeros. Mándenos sus comentarios, suscríbanse y a estudiar Derecho, compañeros. Muy amables, gracias.